el mapa las grandes unidades del relieve, es algo que favorece seguramente el aprendizaje. Es muy importante en estos mapas que tengan todos los elementos geográficos como la escala gráfica, para que al mismo tiempo el alumno tenga la idea de la magnitud de las dimensiones en cientos o incluso miles de kilómetros de estas unidades del relieve. Y otra cosa muy importante de mencionar aquí es que no debemos ignorar el relieve del fondo oceánico. El relieve no termina en la costa, sino que continúa y representa 2/3 partes de la superficie terrestre. Entonces debemos integrarlo a los libros de texto, a los mapas. Maestro Armando, ¿cómo este tema puede ser de utilidad para tratar el sentido de pertenencia a una comunidad, localidad, estado y país? Bueno, yo creo que desde el principio se ha visto las diferentes escalas a las que puede ser analizado el relieve. Es decir, lo estamos analizando a nivel mundial a través de lo que se acaba de comentar ahorita. Lo estamos analizando a nivel nacional en los diferentes cursos en la escuela primaria. Pero principalmente nadie puede entender ni querer lo que no conoce. Y es difícil que podamos conocer todos los lugares directamente. Ya ni nosotros como maestros conocemos lugares puntuales de toda la República, pero no conocemos al detalle todo lo que existe en ellos. De tal manera que a través de los métodos ya mencionados por los maestros, nosotros podemos hacer que el alumno conozca y tenga una imagen más real de lo que existe a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel localidad. Es decir, que conozca y entienda los recursos con los que cuenta. Es decir, ese sentido de pertenencia del que se habla puede repercutir en la conservación de recursos, puede repercutir en el mejor aprovechamiento de recursos, puede repercutir en propuestas que posteriormente, si los alumnos adquieren conciencia sobre la importancia del medio físico, pueden hacer para sacar mejor provecho de lo que existe en su alrededor. Ya estamos de nuevo con ustedes aquí, Entre Maestros. Ahora veamos una experiencia en clase en la que los alumnos de 5º grado de la Escuela Primaria Rafael Fernández de Lara de Río Blanco, Veracruz, realizan un modelo de las principales formas de relieve bajo la dirección de su maestro Filiberto Cortés. El día de hoy vamos a trabajar con algo que les va a agradar mucho a ustedes. Yo quiero que me platiquen acerca de los lugares que visitaron ahora en este periodo vacacional que acaba de pasar. ¿Quién de ustedes me puede platicar y decirme a dónde fue en estos días? Si me hace favor, Omar, del equipo 4. Yo fui al puente del Estlán, pude observar desde arriba cómo pasaba el tema y hay muchos árboles. Beto, del equipo 4. Yo fui al cerro del Borrego, fui al cerro de Venango y alguna vez algún día nos pedí el pico de Lezama. Muy bien, fíjense qué interesante. Todos ustedes fueron a algunos lugares y están compartiendo sus experiencias con todos nosotros. Pero yo quisiera un poquito abundar en el tema. Ustedes saben cómo se llaman qué nombre se le da a los cerros, a las montañas. A ver allá atrás, Mauleón, si me hace favor. Son formados con relieve. Recibe el nombre de relieve. Bueno, ahora les pido de favor que saquen su libro de geografía. En la página número 63 tenemos ahí una ilustración que nos representa las diferentes capas en las que se encuentra conformado nuestro planeta Tierra. Yo quiero mostrarles a ustedes un modelo para que podamos observar más claramente cómo se encuentra nuestro planeta y cómo se conformaron estas capas. Tenemos al centro el núcleo, la parte que está de color rojo es el manto, y de lo que estamos hablando en este momento, que es las formas de relieve, se encuentra en la corteza. Aquí, en Río Blanco, ¿qué formas de relieve conocen ustedes? A ver, Adidet, del equipo 3, si me hace favor. El Cerro del Picacho. ¿Qué sería ese, hija? Una montaña, ¿verdad? El Cerro del Picacho, muy elevada, por cierto. José Luis, del equipo 2. ¿El pico de Orizaba? Yo quisiera preguntarles, ¿cómo creen ustedes que estas montañas, que estos cerros se hayan formado? A ver, Monse, del equipo 5, si me hace favor. Por el choque de las placas tectónicas. Yo quiero que en su libro ahí de geografía, en la página número 63, observen la ilustración de la página 64.
Ahí en esta ilustración ustedes pueden observar algunas flechitas. Estas flechitas indican hacia dónde se desplazan estas placas tectónicas y efectivamente se cree que por el movimiento de estas placas se han formado las montañas. Pero yo les preguntaré a ustedes, ¿han visto alguna vez la formación de alguna montaña? No, ¿verdad? Bueno, pues para que entendamos un poquito más este trabajo, yo traigo aquí un jueguito, un rompecabezas, y quiero que ustedes me ayuden a armar en el pizarrón para que entendamos más cómo es esto de las placas tectónicas. Voy a colocar la primera pieza en esta parte, y después de ella, quiero que algunos de ustedes pasen al pizarrón y me ayuden, busca su lugar y la vas a colocar. A ver, Martín, te vamos a dar esta otra pieza. A ver, Jaciel, si me puedes ayudar con esta, te lo agradezco. Vayan buscando bien su ubicación. Y aquí tengo otras muy pequeñas. Bueno, aquí tenemos todas ellas en un solo conjunto. Parece complejo entender, parece difícil entender cómo en este momento se están moviendo las placas tectónicas. Están en constante movimiento. En nuestro libro tenemos la ilustración que nos indica que hace 250 millones de años nuestros continentes estaban formados en uno solo. En la actualidad tenemos la distribución que aparece aquí en nuestro rompecabezas del pizarrón. Pero una forma más sencilla de entender cómo es que las placas tectónicas se mueven es cuando sentimos un temblor, un terremoto o un sismo. Bueno, pues ahora vamos a hacer algo que a ustedes les va a agradar mucho y vamos a tratar de entender cómo es que se forman estas montañas. Quiero que saquen su plastilina y de momento quiero que la empiecen a amasar porque está un poquito dura. Amásenla para que pueda ser más manejable. Amasen su plastilina, pero procurando que las plastilinas de todos los compañeros queden con la misma característica, con las mismas formas. Háganlo, por favor. Mientras ustedes amasan su plastilina, les quiero hacer el siguiente comentario. También en ocasiones producen una serie de fenómenos llamados fallas o fracturas. Precisamente en nuestro país y en parte de Norteamérica tenemos una que se llama la falla de San Andrés. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra plastilina bien amasadita, vamos a colocar una encima de otra, tratando de que los colores queden, pues si tienen dos plastilinas rojas, que queden alternados los colores. En cada extremo de su plastilina van a aplicar una fuerza entre dos compañeritos y luego van a anotar en su cuaderno lo que observaron al aplicar esa fuerza. Equipo 1, si nos puede explicar al respecto de su modelo, qué fue lo que pasó, qué observaron. Cuando aplicamos la fuerza hacia adentro, a la plastilina se formó como una cordillera. Como se muestra en el ejemplo, nosotros aplicamos la fuerza hacia afuera y asimismo hicimos una fractura en el plato. Al aplicar la fuerza muy despacio, la parte de arriba quedó plana y nosotros pensamos que es una meseta. Al aplicar la fuerza en el aire, como pueden observar en nuestro modelo, se formó una especie de depresión. Podrán notar que usamos plastilina de diferentes colores. Y si alguna vez ustedes han ido a los cerros, a algún lugar donde se vea el desgajamiento de un pedazo de montaña, habrán observado que efectivamente nuestra corteza terrestre está formada por diferentes materiales de diferente color y de diferentes consistencias, unos más sólidos que otros. Bueno, pues a estas capas de la corteza terrestre le vamos a dar el nombre de estratos. Aquí en nuestro modelo tardamos alrededor de algunos minutos, pero en la realidad un relieve tarda millones y millones de años en formarse. Bueno, pues es así como llegamos al final de nuestra clase. Espero que hayan aprendido mucho de esto, que es un proceso formador de relieve. Muchas gracias. En esta actividad, realizada por alumnos de quinto grado, apreciamos varios aspectos interesantes, pero a mí me gustaría preguntar, maestro Armando,
¿Qué habilidades está desarrollando el maestro al trabajar en esta actividad? Principalmente en el caso de temas tan abstractos como es la evolución del relieve, cómo se generan ciertas formas, principalmente tenemos que aplicar criterios ya más amplios de análisis. Por ejemplo, el manejo de los modelos facilitan que el alumno construya conocimiento. El manejo de los modelos hacen que el alumno manipule materiales. El manejo de los modelos hacen que el alumno aplique la teoría a la construcción del modelo. Es decir, ver un esquema en el libro se debe de considerar indispensable que todo mecanismo que tiende a desarrollar habilidades primero debe de ser verificado perfectamente por el maestro. Es decir, verificar su funcionalidad, verificar los conceptos que se van a aprender para en determinado momento poder concluir y acentuar más la atención en aquellos que queden en determinado momento de manera superficial, ¿no? Principalmente la actividad que desarrolla el maestro, la pregunta permanente, el cuestionamiento, qué pasó aquí, qué pasó allá, por qué sucedió esto otro, hace que el alumno se mantenga en una participación constante y facilite su forma de expresión. Doctor, de acuerdo a la experiencia que observamos, ¿cuál es el proceso con el que se trabaja el concepto de relieve y sus grados de complejidad? Bueno, aquí lo importante es entender estos fenómenos a partir del razonamiento, no tanto de la definición, de la memorización, sino como se plantea en la clase, razonando. Y este razonamiento parte de la explicación de lo que es el interior de la Tierra, y que en el interior de la Tierra hay procesos permanentes que se están manifestando en la superficie. Y efecto de estos procesos internos son los sismos, la actividad volcánica, el crecimiento de las montañas. Y bueno, esto lo vemos con mucha frecuencia. En la clase el profesor habla de los sismos, habla de las erupciones volcánicas. Y como estas son noticias frecuentes en nuestro país, es conveniente que los profesores en la clase lo retomen cuando el fenómeno ha sido sensible y lo discutan y lo analicen, que son noticias pues favorables para profundizar en la geografía, no en una geografía puramente teórica, sino en la que vivimos todos los días en este mundo cambiante. Estamos de regreso aquí entre maestros. Nuestro tema del día de hoy es el relieve. Hemos visto algunas experiencias en el salón de clases y ahora los invitamos a ver una cápsula sobre algunas sugerencias didácticas para trabajar el concepto de relieve con los alumnos. Uno de los aspectos importantes para la enseñanza de conceptos como el relieve es trabajar actividades que despierten la imaginación de los niños y les permitan apreciar las condiciones físicas y culturales del espacio geográfico. El uso de recursos didácticos variados es imprescindible en esta tarea. Por ejemplo, para que los niños comprendan que el relieve tiene diferentes formas y altitudes, pueden elaborar una maqueta con plastilina o barro en la que representen sus principales formas: llanuras, mesetas, montañas y depresiones. Para que comprendan que los ríos nacen en las cumbres de las montañas, bajan por los valles formando lagos y desembocan en los mares, es conveniente realizar un modelo de las principales formas del relieve, que observe la relación entre este y la hidrografía al simular fenómenos como la lluvia o la trayectoria de los ríos. Una actividad útil para explicar cómo se forma y se modifica el relieve consiste en extender 3 barras de plastilina, colocar una sobre otra y empujar con fuerza en los extremos con unos cubos de madera o plástico. La plastilina simula ser los estratos rocosos y los cubos las placas tectónicas que se acercan mutuamente. Al realizar el ejercicio, el niño observa cómo la plastilina se dobla produciendo un pliegue a semejanza de lo que acontece en nuestro planeta cuando se forman las montañas. Para mostrar al alumno diferentes maneras en que se forman las fallas sobre la Tierra, se pueden hacer maquetas sencillas con unicel u otro material que se tenga a la mano, como madera o barro. Bajo la supervisión del maestro,
los niños cortarán el material como se ve en la imagen. Después de pintar y pegar los pedazos resultantes uno sobre otro, los cortarán dándole la forma requerida a los bloques. Juntando dos bloques y deslizando uno hacia abajo, hacia arriba o de lado, se pueden experimentar las diferentes maneras en que es posible se separen o se acerquen las placas. Con 3 bloques hundiendo el de en medio, se simula una fosa tectónica. En este ejercicio resulta interesante ver cómo los niños comprenden algunos movimientos de la corteza y obtienen conclusiones sobre los procesos formadores del relieve. Ver fotografías donde se observan condiciones físicas con las que los niños no están familiarizados permite describir y analizar cómo es el relieve de otras regiones. Estos ejemplos de actividades, además de reafirmar los conocimientos y ejercitar algunas habilidades, constituyen un recurso atractivo para los niños. El maestro puede hacer las adecuaciones necesarias de acuerdo al grado en el que enseñe y a las condiciones específicas del medio donde realiza su trabajo. Doctor, en relación al observado en esta cápsula, ¿qué ventajas ofrecen estos recursos didácticos en la enseñanza de los temas del relieve? Bueno, realmente son indispensables porque son procesos muy difíciles de entender, imaginándose fenómenos que ocurren a veces en magnitudes espaciales, incluso en el campo no es fácilmente interpretar estos procesos. Entonces solamente por los medios gráficos de dibujo o la representación con modelos como lo hacen en la escuela se puede entender esto. Pero todo lo que tiene que ver con el relieve requiere siempre del apoyo de estos materiales gráficos. Y afortunadamente eso es abundante. O sea que en los últimos 20 años hay una divulgación muy grande sobre estos temas. Y hay que aprovecharlos. Son numerosas las revistas que tienen magníficas fotografías a color y otros medios audiovisuales. Esto es muy importante. Muy bien. Maestro Armando, ¿qué otros materiales pueden apoyar al maestro para desarrollar los contenidos del tema en cuestión? Yo creo que la diversidad de materiales depende mucho de la creatividad del maestro. El maestro puede construir diferentes tipos de recursos, no solamente los que nos mostraron, el doctor ya mencionó otros. La consulta yo creo que es algo que debe fomentar permanentemente en el alumno, no solamente que sujete su conocimiento a lo que el libro de texto y el maestro les proporcionan, sino la consulta de otras fuentes. Por ejemplo, en el video se mostró un fragmento de lo que es la mesa de proceso, donde se mide erosión. Lógicamente es un aparato demasiado grande como para tener en una escuela, pero simplemente tierra y arena y una manguera, y no podemos representar el cauce y la dinámica que se manifiesta en su desarrollo. Así como se presentó el plegamiento con plástico, lo podemos representar simplemente las hojas de un cuaderno. Así como se habló de un sismo, mismo lo podemos representar la versión de energía elástica a través de una regla de apego, que normalmente se conoce en donde a romper la energía elástica. Y muchos de esos recursos que nosotros podemos hacer depende de la creatividad que uno mismo tenga. Y esa actividad se desprende también del conocimiento que tenga sobre el tema que estamos hablando. ¿Qué utilidad tienen las fichas que tienen el libro para el maestro de la asignatura? Bueno, el libro para el maestro de Entonces Gauss contiene una serie de actividades muy interesantes que el maestro puede ir desarrollando. Estas fichas, en general, bueno, pues algunas traen una serie de preguntas que el muchacho tendría que contestar, el alumno tendría que contestar, otras más propuestas que le dan al maestro para construir ya un modelo, cuestiones como las que vimos en las diferentes experiencias en la misma cápsula. Lo importante de esto es que el maestro debe adecuar cualquier tipo de actividad, la misma que tienen en este libro para el maestro, debe adecuar a la necesidad de los propios alumnos. Es decir, sabemos que los grupos son diferentes, son heterogéneos. Y también dentro del propio grupo, bueno, pues los alumnos heterogéneos. Y tener un solo criterio para dar una clase, un escaso cuestión de relieve, a veces es dar cuadrados en nuestras ideas. El maestro debe
yo lo dije también en una participación anterior, crear nuevas formas de adecuar las que se están proporcionando aquí, basadas en las necesidades. Pero también dentro de la actitud, yo creo que no me cansaré de enfatizar, es que el maestro también debe actualizarse. Deja atrás un poco estas estructuras, y valga la expresión, ya viejas, estructuras viejas, cómo enseñar, y dar paso a esta didáctica, que es cierto, no es una didáctica nueva, y no es con el hilo negro de las cosas, y es una propuesta que los maestros deben tomar en cuenta, basado precisamente en la actualización. Y para ello tenemos los centros de maestros, propiamente los centros de maestros, como una estructura que apoya la actualización al maestro, donde encontrarán desde libros para consulta, encontrarán diferentes maestros, que pueden proporcionar alternativas, dar, nuevamente le digo, ¿verdad?, que salga la expresión para que hagan el trabajo. La labor de maestro es importante para volver de ir de la guardia de los maestros, los compañeros de este lado,